Porque resulta que también existen secreciones exocrinas. Entonces, las secreciones exocrinas son aquellas secreciones que van hacia afuera del organismo. Glándulas sudoríparas, glándulas apocrinas, enzimas pancreáticas, enzimas hepáticas que van hacia afuera y salen a través del aparato gastrointestinal, o inclusive hasta los ovarios tienen una función exocrina y los testículos. ¿Cuál es la función exocrina de los ovarios y los testículos? La reproducción. ¿Producir qué? La función exocrina. La función endocrina son las hormonas que producen los ovarios, ¿no? Y los testículos. Pero ¿cuál es la función exocrina que va hacia afuera? En el caso de la hembra. Estrógeno. No, eso es endocrino, eso es hormona. ¿Qué expulsan ustedes? Los óvulos. Y en el caso de los machos, los espermatozoides. Entonces, las funciones exocrinas también están en esos órganos reproductivos donde hay secreciones endocrinas y secreciones exocrinas. Entonces, la secreción exocrina es cualquier secreción que va hacia afuera, hacia el ambiente. Inclusive dentro de las secreciones exocrinas están unas que ustedes ya conocen, que son derivadas de hormonas, que se llaman feromonas. ¿Sí han escuchado ese término alguna vez? Sí. Las feromonas son sustancias químicas que vienen derivadas de hormonas y que van hacia afuera, se pelean hacia afuera por las axilas, en la glándula, en la boca, el prepucio, en la vagina. Todo eso son feromonas que son importantes porque son feromonas sexuales. Existen feromonas de marcaje, feromonas territoriales, feromonas de ubicación, pero para nosotros en endocrinología las más importantes son las feromonas sexuales, es decir, las que derivan de los estrógenos, la progesterona, la testosterona, las hormonas sexuales para atraer animales de la misma especie, pero de diferente condición sexual. Es decir, una hembra atrae al macho a través del celo. Me parece que las hembras de las especies que nosotros estudiamos en medicina veterinaria tienen periodos muy cortos de aceptación del macho, ¿no? Que es durante el celo. A diferencia de la mujer, de ustedes, que durante toda su vida reproductiva pueden tener aceptación a su pareja. En el caso de los animales domésticos tiene que haber un ciclo que se llama ciclo estral, es decir, un ciclo que hay desde un celo hasta otro celo. Se llama ciclo estral. Esos ciclos tienen una pequeña parte que es el proestro y el estro, que lo van a ver bien en fisiología reproductiva en el segundo bloque, que esa es la parte que me gusta darla con mayor profundización porque es la parte que les va a servir más para la reproducción, que es la materia que le sigue a esta, y que la van a ver con dos doctores, uno que está en Estados Unidos dando clases y uno que está en Stuttgart, en Alemania, dando clases, y son bastante estrictos. Entonces tienen que llevar una buena base de reproducción porque si no se quedan pegados en la reproducción. Hay varias personas que han pasado por aquí en endocrino y han repetido en reproducción, ya tienen cuatro veces que han repetido, porque no han profundizado bien y no han entendido bien lo que es el ciclo estral, lo que es la fase del ciclo, lo que es las hormonas, los feedback, las retroalimentaciones que hay en esa parte reproductiva. Esto es una clase enfatizada en la reproducción. Una clase que me conseguí yo por ahí, una clase del 2023, no está tan actualizada, pero cualquier cosa que salga nueva, yo se los digo en el transcurso de la clase. Entonces, feromonas son sustancias químicas derivadas generalmente de hormonas y hay de muchos tipos de feromonas, pero para nosotros las feromonas sexuales son las más importantes, las que atraen un macho, las que dan la potestad de atractividad. La atractividad se da a través de la feromona y es cuando una hembra se hace atrae al macho a través del celo y el macho a través de su libido, a través del libido, va a mostrar la búsqueda de la hembra, ¿no? Entonces él también las puede atraer a través de su feromona y en muchos sistemas de reproducción se llama efecto macho. Cuando tú utilizas un macho, se lo metes a un grupo de hembras para que a través de esas feromonas se activen los ciclos y se pueden hasta sincronizar inclusive esos ciclos. Entonces, la palabra cream significa secreción. Entonces, cream es secreción, endo es hacia adentro. Entonces, todas las secreciones internas son endocrinas. De estas tenemos varios tipos. Tenemos secreciones autocrinas, tenemos secreciones paracrinas, tenemos secreciones telecrinas. Todas estas son secreciones endocrinas. Son secreciones que se producen por un órgano. No hay un conducto excretor, es decir, no hay un conducto que por aquí sale la hormona, sino que simplemente por diapéresis salen a través de la membrana plasmática o se almacenan
en alguna parte y luego cuando son estimuladas con un feedback positivo, se liberan estas sustancias. Pero no hay un conducto excretor. Esa es la diferencia entre la secreción exocrina y endocrina, o una de ellas. Que las secreciones exocrinas sí tienen conducto excretor. Pero las glándulas sudoríparas tienen un conducto excretor. Las glándulas apocrinas también tienen un conducto. Los espermatozoides salen a través del epidídimo, el óvulo a través de la trompa de falopio, y entonces tienen conductos excretores, las hormonas, las sustancias exocrinas. Bien, aquí voy a necesitar la ayuda de alguno de ustedes. Puede ser tú. Sí, las yuctacrinas también, pero esa no la nombro yo mucho porque se me confunde, pero vamos a ponerla aquí que ya las está mencionando el muchacho. Las yuctacrinas, que son como excepciones, ¿no? Pero también existen. Yo siempre estas se las mando a investigar porque de estas hay que leer más para poderlas entender. Yo siempre se las mando a investigar y nunca las nombro en clase para después entonces, bueno, ubiquen las secreciones yuctacrinas por eso. Son algo difíciles de comprender y no todas las hormonas se manejan de esta manera. Casi todas las hormonas se manejan a través de la acción telecrina. Que el prefijo tele, ¿qué significa el prefijo tele? ¿Qué significa el prefijo tele? Distancia. El prefijo tele significa distancia. Cuando yo hablo de telecomunicaciones, a través de un teléfono, me estoy comunicando con alguien a distancia. Televisión, estoy viendo a alguien en un aparato que está por otro lado, por allá, grabando un programa, ¿no? Entonces, el prefijo tele significa distancia. Entonces, casi todas las hormonas son telecrinas porque manejan a distancia. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, que son dos. Si es el caso de la hembra, serían los ovarios, y si es el caso del macho, los testículos. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, una acción telecrina sería la hormona de la ovulación, que es la glicoproteína conocida como LH. Esta hormona es una glicoproteína que se produce en el eje, en la hipófisis, y tiene que viajar en sangre hasta el ovario. Entonces es una acción a distancia, es una acción telecrina. Si yo les pregunto, denme un concepto de acción telecrina y denme un ejemplo, ustedes pueden poner, bueno, cuando una hormona se produce en un órgano, que va a tener un órgano blanco donde va a ejercer su efecto, a distancia, un ejemplo puede ser la LH, que es el más característico de reproducción, que es la hormona ovulatoria. Entonces, son conceptos básicos de endocrinología básica. Dame la siguiente, por favor. Dame para no estar yo de aquí para allá y para acá. Sí, Excelente. Bien, entonces ya hablamos lo que es una hormona, lo que es una feromona. Ahora vamos a hablar de la retroacción. Eso lo vieron en fisio, seguro con la profesora Maru Piedra, que vieron lo que era un feedback. lo vimos con eso. Con el profesor Becho también seguro que lo vieron. ¿Lo ven? Perdón. Se escribe de la siguiente manera, porque feed en inglés significa feed love. Feed, ¿qué significa feed? Alimentarse, alimentación. Y back, ¿qué significa back? Echar para atrás. Come back, para atrás. Entonces, retroalimentación o retroacción. Entonces, ¿qué es una retroalimentación o feedback? Es simplemente un mecanismo de regulación hormonal donde el eje de producción de hormonas, que generalmente va de arriba hacia abajo, se hace invertido, de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, la gónada tiene un mecanismo de feedback muy importante a través de una estructura que es de color amarillo y que se llama cuerpo lúteo, que lo tienen todas las hembras después de la ovulación. Después de la ovulación, las células que se rompen ahí se reorganizan en células luteales pequeñas y células luteales grandes y ya sintetizan una hormona que es muy importante en la reproducción. ¿Cómo se llama esta hormona? La progesterona, la P4. Esta hormona entonces hace un feedback o una retroalimentación negativa para la LH. Es decir, mientras que haya un cuerpo lúteo no va a haber nunca ovulación, porque ella va a hacer un feedback de asa larga de forma negativa para regular y modular. Es decir, cuando ahí estamos en una fase de luteal, no va a haber ovulación. Simplemente la hembra no va a mostrar celo y se va a mantener estática. Entonces, eso es un feedback de modulación negativa, un feedback negativo. Y es de asa larga. Vean que tenemos un feedback positivo, feedback negativo, de asa corta y de asa larga. ¿Cuándo sería un feedback de asa corta? Por ejemplo, que la misma LH se produzca en demasiada cuantía y entonces el stock está muy alto y la misma hipófisis le dice al hipotálamo, epa, ya no produzcas tanta hormona precursora de la LH, que la hormona precursora de la LH es un decapéptido que se llama GnRH.
hormona liberadora de gonadotropinas. Por las siglas en inglés, gonadotropin release hormone. Hormona liberadora de gonadotropinas. Las gonadotropinas son la LH y la FSH. Que vayamos entendiendo un poquito lo que es la endocrinología reproductiva, porque es lo más importante que tienen que aprender. Pero me gusta explicar el feedback con ellas para que, como las vamos a ver durante toda la asignatura, se les va quedando más claro cuando lleguen a la reproducción, saben reconocer lo que es un feedback, un feedback positivo y un feedback negativo. Digo yo, entiendo yo que es así, porque hoy le di clase a unos estudiantes de octavo semestre y les pregunté cosas muy básicas y me estaban diciendo unos disparates que casi me pegó yo mismo me pego los tiros. Estaba preguntándole, por ejemplo, que cuál es la hormona que causaba el luteólisis y me dijeron que era la LH, que es la hormona que hace todo lo contrario, que es la que hace la luteogénesis. La LH, además de ser hormona ovulatoria, también propicia la luteinización. Va al cuerpo lúteo para propiciar la luteogénesis. Por eso se llama hormona LH, que se llama lutein hormone, hormona de la luteinización. Entonces, ni siquiera esa parte básica me la supieron responder unos estudiantes que van a hacer dentro de un año médico veterinario. Entonces, esa es la parte que cuando yo veo a un estudiante que va demasiado fallo, va arrastrando demasiada falla, cuando llega al final, frente a un auditorio, frente a un grupo o a una persona que le están preguntando algo, puede decir un disparate de ese tipo. Entonces dicen, que los estudiantes de la Universidad del Sur ya no están estudiando un coño, no saben nada, los que están puro vanguardiando, y es donde vienen los ayayay. Entonces traten de mantener, ¿y cómo se hace esto? Leyendo. Yo les pasé ahorita una guía que está en inglés, ¿la vieron, no? La que pasé ahí en el grupo. Es una guía en inglés, pero es un inglés muy sencillo. Oxitocina, oxitocina. Inhibina, inhibina. O sea, es un inglés muy sencillo, ¿verdad? Feedback, retroalimentación. O sea, son, pónganme la fechita de esto, porque no le pusieron la fecha, muchachos. Porque estoy ahí como, ¿qué me gustaría poner? Bien, entonces también tenemos los tipos de secreción, que tenemos la secreción basal y la secreción en picos o ciclos. Todas las hormonas no se mantienen altas durante todo el momento de la vida, sino que ahí donde hay ciclos de producción hormonal y ahí donde se mantiene de manera basal. Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a borrar aquí. Vamos a servir. Creo que es la pizarra que está venciendo. Se lo robé al profesor de Farma, no Alejandro. Cada vez que me ve me pregunta por el borrador. Entonces, cuando hay la producción de una hormona, si yo agarro un eje de coordenadas cartesianas, que ustedes lo conocen ya, con el eje de las X y el eje de las Y, hay aquí la medición de hormonas, que la mayoría de las hormonas nosotros la vamos a medir en nanogramos por ml. ¿Qué es un nanogramo? ¿Saben lo que es un nanogramo? ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Cuánto es un nanogramo? Recuerden que existen microgramos, existen miligramos, nanogramos, picogramos y así sucesivamente. Son medidas de hormonas en el sistema métrico internacional. Un nanogramo es 10 a la menos 6, que es equivalente a la millonésima parte de un gramo. Entonces, un nanogramo es 10 a la menos 6 gramos. La millonésima parte de un gramo. Casi todas las hormonas se miden en nanogramos. Casi todas las hormonas. Algunas en microgramos porque son hormonas muy altas, como por ejemplo el cortisol, que se mide en microgramos, y los estrógenos que se miden en pequeñas cantidades en picogramos, que es 10 a la menos 9. Cuando yo tengo una producción aquí de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 nanogramos, cuando un animal tiene una parte basal, es cuando se mantiene bajita la hormona. Pongamos un ejemplo, el ejemplo característico más de la reproducción, que es la GnRH. La hormona liberadora de gonadotropina. Ella se mantiene baja cuando está en un cuerpo lúteo. ¿Por qué? Porque dijimos que hace un feedback negativo para la GnRH y para la LH. Y el animal no cicla mientras que tiene un cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a mantener basal. Esto es un ciclo de producción basal. En la base, significa de base, de que está basal. Nunca es nivel 0, nunca es asintótica al nivel 0, o es asintótica al nivel 0, nunca es nivel 0. Siempre hay una producción de poquito. Luego hay una producción de incremento en la amplitud.
desde la parte basal hasta la parte más alta, eso se llama amplitud de una hormona. La amplitud se mide en nanogramos por ml. Por ejemplo, la amplitud puede ser aquí de 2 nanogramos hasta 18 nanogramos. Entonces nuestra amplitud de pulso fue esa, donde hubo un incremento de ese pico o de ese ciclo. Entonces tenemos producción basal y tenemos producción cíclica de las hormonas. Dame la siguiente. Aquí creo que hay unos dibujitos. No, tranquilo, aquí bueno, si se pone muy neto, se tira el pañito como bomba. Bien, aquí me gusta siempre hacer un repaso de la parte reproductiva de la vaca y la búfala. Recuerden que nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias es muy específica de ganadería, aunque hoy por hoy se está haciendo mucho trabajo en incrementar la parte de cerdo, de aves y de pequeños animales, para que los profesores den clases no solamente todo enfocado al bovino, sino más bien abriendo otras vertientes. Inclusive yo estoy dictando ovinos y caprinos, que se dicta como electiva en el sexto semestre, la pueden ver el año que viene, y también aprenden un poquito de esas especies que a veces las tenemos un poquito olvidadas y que no son nada parecidas con el caso de la vaca y la búfala. Pero bueno, esta vaca o este aparato genital de la vaca nos muestra el órgano principal de la reproducción, que es el útero, y estas estructuras que están aquí, que ustedes la vieron en anatomía, que se llaman ¿cómo? Los cuernos. Las cuernos y las carúnculas uterinas. Las carúnculas son las que se unen con los cotiledones para formar los placentomas. Recuerden que la placenta de los rumiantes es cotiledonaria, es decir, forma unas estructuras que son la comunicación entre la madre y la cría y se llaman placentomas. Aquí se produce una hormona que es muy importante para la reproducción, o se producen dos hormonas, mejor dicho, en el útero. La primera y principal es la que produce la luteólisis, que es la prostaglandina F sub 2 alfa. Ella se encarga de producir la muerte morfológica y funcional del cuerpo lúteo, que es la destrucción de aquella estructura que producía progesterona. Eso lo hace la prostaglandina, es una hormona derivada de ácido graso que se produce en el endometrio en cierta parte del ciclo para romper el cuerpo lúteo y entonces propiciar la luteólisis. Mientras que existe la prostaglandina E, que tiene un efecto contrario a la luteólisis, que es la luteogénesis, que es la formación de tejido luteal. Ambas son hormonas que se producen en el cuerpo uterino, en el endometrio. Básicamente, recuerden que el útero tiene el perimetrio, que es la parte serosa, el miometrio, que es la parte muscular, y en lo que va más hacia el centro, hacia el lumen del útero, que es el endometrio, o la parte mucosa. Entonces, la prostaglandina F sub 2 alfa produce luteólisis y la prostaglandina E produce luteogénesis. La siguiente. Bien, aquí Sanger, en su libro en inglés, trata de explicar lo que es un feedback positivo y lo que es un feedback negativo, de una manera muy sencilla, porque como es profesor también de Estados Unidos, él lo explica de una manera muy sencilla. ¿Y cómo lo explica él? Bueno, que cuando hay un incremento de la producción de amplitud de pulso, es decir, cuando hay un pico hormonal, como aquí, es como si abrieran la llave. Si abrieran una llave y se botara un montón de hormonas. Entonces, él pone el ejemplo aquí del pico ovulatorio de la GnRH, como lo hice yo aquí. Y ahí está el picogramo, miren que o me incrementó pues, hasta 100 picogramos en el libro de Sanger. Entonces, él habla de que la amplitud de pulso es cuando abrimos la llave. Pero ¿qué pasa cuando la producción es basal? Que no es que se va a cerrar por completo la llave queda goteando. Es decir, siempre hay un poquito de producción de hormonas. Nunca es nivel cero. O sea, cuando hay un feedback negativo, para la GnRH no hay producción de GnRH. No, siempre se produce, pero en niveles tónicos o basales. Entonces se llama nivel tónico, por eso que por las siglas en inglés, tonic release, nivel tónico de GnRH o nivel basal. Y aquí nos está mostrando el feedback positivo y el feedback negativo de unas hormonas que produce el folículo ovario. El ovario tiene la peculiaridad que no tiene el testículo, que tiene órganos endocrinos transitorios o temporales. Es decir, el ovario que ustedes tienen, que tienen dos, ustedes las chicas,
usted tiene dos testículos, sus testículos son endocrinos permanentes, son órganos endocrinos permanentes. Constantemente después de la pubertad están sintetizando testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona, androsterona, una serie de andrógenos, que son las que nos hacen macho machote muy jojote. A nosotros los caballeros. En ustedes las chicas no es así. Los ovarios no están constantemente produciendo hormonas, sino que tienen dos órganos endocrinos transitorios: los folículos ováricos y el cuerpo lúteo. El folículo ovárico está presente cuando estamos en la fase folicular, de crecimiento folicular, en el proestro y en el estro, principalmente. Y la fase luteal está en el metaestro y diestro. Son 4 fases del ciclo estral: proestro, estro, metaestro y diestro. Eso también explicadito en las láminas que le pasé yo hoy de la clase en inglés. Entonces, cuando estamos en una fase de proestro, por ejemplo, tenemos un folículo que tiene una cavidad, que tiene un antro. Ese folículo lleva el epónimo de un anatomista italiano que se llamaba Reiner de Graaf. Como se llamaba Reiner de Graaf, le dieron el epónimo de folículo de Graaf. ¿Sí lo han escuchado, verdad? Sí. El folículo de Graaf es un folículo antral que tiene cavidad y que aquí produce mucho estrógeno. Aunque se mide en picogramos, son pequeñas cantidades, pero incrementan los niveles de estrógeno. Estos estrógenos, como son hormonas lipofílicas esteroidales, pasan a través del lumen, salen del folículo y van al torrente sanguíneo. Una vaca que tenga 10 picogramos por ml de estrógeno es capaz de acercarse a un potrero donde esté el toro y ponerle el rabito entre los alambres de púa para que el toro venga y la calce de un potrero a otro. Eso se llama prosectividad o la búsqueda del contacto sexual. Los estrógenos son la hormona que propicia la prosectividad sexual en la hembra. Es decir, cuando están altos los estrógenos, el animal sale en celo y puede buscar el contacto sexual. Entonces, estos estrógenos también envían un feedback o una retroalimentación de tipo positiva. Vean que Sanger les pone aquí los signos de plus. Y de positive feedback para la GNRH en el hipotálamo y para la LH aquí. Ese feedback positivo no es más que una señal. Ya el folículo está listo en crecimiento y le dice: epa, envíame la hormona que me va a hacer ovular. Y esa hormona es la LH. La LH tiene 3 funciones en la hembra: ovulación, luteinización, ya lo dijimos, la formación del cuerpo lúteo, y la producción de hormonas esteroidales, que eso en reproducción, o los especialistas en reproducción, que son los terigenólogos, le llaman esteroidogénesis, o la producción de hormonas esteroidales. Se llama esteroidogénesis. Entonces, 3 funciones de la LH en la hembra: esteroidogénesis, luteinización y ovulación. Y si fuera un macho, ¿cuál es la función? Ustedes, muchachos, lo verán en el macho. ¿Qué función tiene la LH? Que en el macho se puede llamar, lo pueden conseguir en unos libros como ICSH, Interstitial Cellular Stimulating Hormone, hormona estimulante de las células intersticiales. ¿Cuál es la función de la ICSH en el macho? Ovular. ¿Formar reproductivo? No, ¿verdad? Porque no tenemos ni cuerpo lúteo ni ovulando. Entonces, la única función de la LH en el macho es la esteroidogénesis, estimular las células que están en el intersticio testicular. El intersticio testicular es, si tú haces un corte del testículo, hay numerosos túbulos seminíferos donde se producen los espermatozoides desde la pubescencia. El intersticio son todos los tejidos que están entre los túbulos seminíferos. Eso se llama intersticio testicular. Y como la